A las 6 de la mañana y 37 minutos le damos la bienvenida a la cabina de RCN Mundo a Fernando Sanabria. Él es el director de la CAR en Cundinamarca. Doctor Sanabria, buen día, gracias por estar aquí en la cabina de RCN Mundo. Bienvenido, buen día. Jesús, muy buen día a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a esos miles de oyentes. ¿Pero sintió el temblor o no? La verdad, afortunadamente no. Es que reportan hace instantes un temblor, parece que se sintió en Santander, en los Santanderes, como es natural, esa zona de la Mesa de los Santos, que suele ser epicentro de varios movimientos telúricos. Vamos a estar en minutos conectando con nuestras ciudades para tener un reporte de primera mano donde se sintió este temblor de los últimos minutos en Colombia. Le decía, doctor Sanabria, vimos unas imágenes este fin de semana y bueno, aquí mismo en RCN Mundo lo reseñamos. Nuestra compañera Carolina Morales tuvo la oportunidad de estar en ese recorrido por el río Bogotá. Ya es un hecho, ya se puede navegar el río, ya hay unos tramos que se han recuperado y que están en este momento listos para que la gente vaya y los disfrute. Es así, a partir del viernes inmediatamente anterior, hemos empezado a recibir inscripciones para efecto de que ustedes como autoridades de los medios, el Consejo Distrital, que fue el primero que el día sábado se inscribió también, para efecto de hacer los recorridos y verificar el estado actual del río. Creo que las imágenes que ustedes le mostraron al mundo del río es un río absolutamente diferente al que recordamos aquellos que tenemos más de 50 años, un río que hoy es amigable, un río que no tiene olores, un río que a su costado izquierdo, de norte a sur, tiene una fauna y una flora amigable también para vivirla, una fauna donde se ve muchísima ave, donde se ven patos, donde se ven garzas, y todo esto por supuesto es consecuencia de que se les ha sembrado comida. Hoy la CAR ha entendido de que además de sembrar árboles nativos como el sauce, el sauco, el aliso, es importante sembrarle vegetación que produzca comida, como un ciruelo, por ejemplo, un cerezo, a los pajaritos y de esta manera permitir que ellos tengan un hábitat amigable. Señor Sanabria, director de la CAR Cundinamarca, ¿cuánto tiempo demoró este proceso? Y hablemos con sinceridad, ¿es cierto que ya no se sienten olores o de todas maneras se siente para que la gente tenga claro que igual se va a encontrar de pronto como no, que hay olores de todas maneras? Bueno, Carla, importantísimo porque a todos nos sucede, hasta no ver, no creer. Ahora mismo estaremos con parte de los colegas de ustedes, Dios mediante, allí en el puente de Guadua, donde tenemos un embarcadero y donde vamos a enviar, el tiempo muy probablemente no lo permita, vamos a hacer un recorrido con los colegas de ustedes nuevamente, pero también vamos a hacer algunas imágenes que ellos proponían y es nuestra intención de mostrar que el agua no tiene absolutamente ningún color. Que produzca como a la vista una mala sensación, mejor ningún olor tampoco. Entonces creo que sus colegas... Claro, porque ustedes están ofreciendo como unos destinos turísticos para que la gente vuelva a darle la cara a ese río Bogotá, que antes era prácticamente considerado un caño, un lugar de aguas residuales, y sí es importante que eso sea, que la gente compruebe que es esto, que no hay olores y que puede someterse a este plan familiar. Pero importantísimo, sobre todo, que RCN transmita estas imágenes, evidencien lo que hemos querido mostrar a partir del día viernes en nuestra celebración del río, la fiesta o el día, el homenaje al río Bogotá, reiterando que es un recorrido sin ningún costo, es un recorrido cuyos inscripciones las podemos hacer entre la semana para disfrutarlo jueves, viernes y sábado, un recorrido que va desde Puente de Guadua, ¿sí?, calle 80, hasta Cota o en su efecto hasta Soacha, allí en el sector de Alicachín. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es una forma, como decía Carla, de vincular a la sociedad, no solamente a los bogotanos, a la sociedad con el río. Es una forma de decir que hoy tenemos un río que le falta y que le falta mucho en su recuperación, pero también para contestar exactamente la pregunta que del año 2012 la Corporación Autónoma Regional CAR ha venido haciendo algunas intervenciones, comenzando desde esa época con el retiro de los sedimentos. Pasaron 50, 70, 100 años en el que todos nuestros excrementos diarios
iban a parar al río y por supuesto la sedimentación del río era ácida y esto impedía que tuviese un aspecto amigable ante quien lo quisiese visitar. Nosotros retiramos 8 millones de metros cúbicos de sedimentos, es decir, los excrementos que hicimos por más de 50 años, todos los que hemos disfrutado o vivido en esta hermosa ciudad, ese fue un primer paso. Doctor Sanabria, usted habla de lo que le falta, que todavía viene un camino por recorrer para recuperar, digamos que al 100% el río Bogotá. Uno, ¿sí se puede recuperar al 100%? ¿Se va a poder recuperar el río al 100%? Y dos, ¿cuánto tiempo? La respuesta es sí, señor, se puede recuperar, nos puede faltar un 60%, es mucho de lo matemático, pero hemos avanzado un 40%, y con este 40% ya tenemos estos resultados. ¿Y a cuánto tiempo, que era su siguiente pregunta, Jesús? Yo diría que en unos 7 años el río es totalmente navegable. Nuestra intención es convertir al río Bogotá en un territorio desde Cajicá hasta Soacha, este río como un elemento adicional a la movilidad de la región. No solamente para turismo, sino que sea para medio de transporte. Medio de transporte. Hoy ya lo estamos haciendo, por supuesto, en nuestras lanchas institucionales. Por temas laborales tenemos que hacer para controlar vertimientos, para evitar algo que lamentablemente ocurre todavía es la disposición de escombros a la vera del río, que es un tema que duele y duele muchísimo, pero sigue pasando. Entonces hoy lo estamos haciendo. Ahora la idea es, por supuesto, tener todo lo necesario para el efecto de que en unos 5 o 7 años este río sea otro medio de transporte. Imaginen, desde Cajicá hasta Soacha. Muy interesante. Cuando sucedió la emergencia en Mosquera por la espuma, usted aquí nos explicó lo que sucedía, también cuando ya se pasó esta emergencia, pero hablábamos también de unas investigaciones que se estaban haciendo a empresas aledañas que posiblemente ustedes querían descartar si estaban aportando a la contaminación y hacían que por el invierno, sumado a esto, pues esto se exacerbara, el tema de la espuma en Mosquera. ¿Cómo van esas investigaciones? Gracias, Carla. Recordemos que en ese sector, exactamente en ese sector, hay una cascada, exactamente una cascada de tal vez unos 2.50 de alto. Siempre el río viene con unas características, el río Balsillas. La diferencia es que como tiene velocidad cuando hay invierno, con el golpeteo, reitero lo que te decía en alguna oportunidad, genera la espuma. Espuma que por supuesto no es amigable con la salud, no es la espuma que vemos en las piñatas que les hacemos a nuestros niños, claro, pero tampoco es una espuma tóxica. Entonces hemos empezado, creo que eso fue como unos 10 días atrás, les decía que con estas lanchas que tenemos para hacer control de vertimientos, estamos haciendo lo propio. Curiosamente, hace tal vez 10, 15, 20 años o más, algunas empresas enterraban los tubos de sus vertimientos y no es fácil a la vista de identificar. Sin embargo, hemos empezado a hacer la tarea y será motivo, por supuesto, de publicar cuando tengamos a estos infractores que, para concretar la respuesta, yo creo que tendríamos que tener algún resultado antes de terminar este mes y hoy ya estamos a 16. Muchas gracias, señor Fernando Sanabria, director de la CAR de Cundinamarca, por venir hasta la cabina de RCN Mundo y por estas importantes informaciones acerca de la navegabilidad del río Bogotá y por supuesto de la emergencia que sucedió en Mosquera. Muchas gracias. Con todo el gusto. A ustedes gracias. Usted está conectado a RCN Mundo. Con todo el mundo. En RCN, Arthur's Cookies Factory. Nuestra pasión es hacer galletas. Una familia es como una fábrica de galletas. Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad. Luego, con mucho amor, se dividen las tareas. Unos cocinan, otros van probando. Algunos están al frente del horno siempre. Y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. Eso somos, una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Según una cadena que circula por redes sociales, un fenómeno que se denomina afelio, que ocurrió en abril cuando la Tierra estuvo en el punto más lejano del Sol, traería como consecuencia un enfriamiento del planeta en el mes de julio. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores verificaron la información y encontraron que el afelio, un fenómeno que ocurre cada año cuando la Tierra se ubica en el punto de su órbita más lejano al Sol, no ocurrió en abril sino que será en julio. Además, la diferencia en distancia cuando la Tierra está más lejos, no es tan significativa como para que el planeta experimente un cambio climático. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de RCN Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Las mujeres son el eje de la familia y el motor del desarrollo. A ellas hay que cuidarlas y protegerlas, articulando a todas las entidades para una ruta clara en contra de la violencia de género. Soy Fico Gutiérrez, el presidente de la gente. Publicidad, política pagada. ¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? Sí, señor. Doloran se frota y el dolor se marcha, el dolor le tiene miedo a Doloran. Doloran no debe faltar en su hogar. RCN Mundo, desde Bogotá. 6 de la mañana, 49 minutos. Carla anticipaba hace instantes un temblor sacudió a Colombia en los últimos minutos. El reporte inicial de la Red Sismológica Colombiana da cuenta que el epicentro fue en la Mesa de los Santos, en Santander. Nelson Zipagauta, desde Bucaramanga. Jesús, muy buenos días. Y es que la magnitud muy fuerte, 4.7. Han señalado algunas personas que se han comunicado aquí con RCN Mundo en la capital del departamento que se sintió muy fuerte. En estos momentos, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Santander indica, entre otras cosas, que ya se hizo el primer barrido con los 87 organismos y hasta el momento no se reportan afectaciones o en personas o en viviendas. Sin embargo, va a haber un monitoreo especial dada la magnitud de este evento sísmico. Estamos hablando de una magnitud, reiteramos, 4.7, profundidad de 153 kilómetros y el epicentro, el municipio de Los Santos, segundo nudo sísmico en el mundo. Gracias, Nelson, por la información y estaremos atentos a las demás ciudades, a las ciudades vecinas. Pero como bien lo señala Nelson, Carla, la Mesa de los Santos, eso es permanente, eso ahí no falla y siempre hay ¿cómo se llama eso? El epicentro de los temblores se da en la Mesa de los Santos. 6 de la mañana, 50 minutos. Hay pasión, hay fútbol, hay ciclismo, hay tenis. Hay mucho deporte en RCN Mundo. 6 de la mañana, 50 minutos. Caro Castellano, noticias de la Liga Femenina. Bueno, hablamos hace algunos minutos de los cuadrangulares semifinales de la Liga Masculina. Ahora en el local tenemos que hablar de la Liga Femenina, porque es que además hay participación de equipos bogotanos. A uno no le fue tan bien, a uno le fue muy bien. Tengo que decirles que prácticamente está clasificado para la ronda de semifinales. Pero arrancó entonces esta ronda de cuartos de final, el partido de ida con el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali. Fue en el Estadio del Campín, tuvo asistencia de público, hubo doblete el sábado, primero el partido del femenino y después el partido del masculino, por eso se vio asistencia de personas al Estadio del Campín, una decisión positiva y esperamos que para este miércoles, cuando juegue Independiente Santa Fe de local, ojalá también se puedan abrir las puertas para los aficionados. El partido finalmente terminó a favor del Deportivo Cali, 2-1 para el equipo azucarero, anotaciones de Farlín Caicedo y de Linda Caicedo, y María Viviana Munera fue la única encargada de marcar para las embajadoras. Liseta Aroca, que es una de las grandes protagonistas del equipo de Millonarios, pues habló precisamente de esta derrota. Las sensaciones son muy buenas, esperamos realmente sacar el mejor resultado posible en Cali. Es una llave que todavía está muy cerrada, que está para cualquier equipo y estoy segura que el equipo de nosotras, Millonarios, está preparado para jugar esas semifinales y lo vamos a hacer y vamos a enfrentar esos cuartos de final de vuelta con mucha credibilidad en el grupo y en el proyecto.
Esperan entonces la remontada desde Millonarios jugando en condición de visitante. Pereira superó 1-0 a Independiente Medellín, mientras que Independiente Santa Fe, el otro equipo bogotano, goleó, escuchen ustedes, no les estoy mintiendo, 6-0 a Llaneros. 6-0 en condición de visitante, 30 grados además en Villavicencio. Lo hicieron muy bien las Leonas, hay que decirlo, y están prácticamente clasificadas a semifinales. Y en condición también de visitante, América Femenino superó 4-2 a Junior de Barranquilla. Comenzó ganando Junior de Barranquilla, me emocioné, y después qué golazo para comenzar. Y bueno, después remontó el América de Cali 4-12. América, Chucho, es el que saca la cara, ¿no? Sí. Ahí ese femenino. Que deberían jugar en la categoría masculina. No, espere que en la femenina también le va muy bien y ojalá busquen el título. Son los resultados de estos partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Femenina. En la radio, en el celular o en su computadora. En RCN Mundo estamos conectados con usted. 6:53 de la mañana y hasta ahora saludamos a Angelo Schiavenato. Él es un abogado penalista, además dueño de Schiavenato Abogados en Bogotá y Miami. Fue víctima de un robo en Chapinero por la tarde, pero logró que fueran capturados los ladrones. El video se hizo viral porque después de que es asaltado, le disparan incluso, y su manera de defenderse fue arrojarle el carro a los delincuentes. Pero saludémoslo, Jesús, y dejemos que sea él el que nos cuente lo que sucedió. Angelo Schiavenato, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, ¿cómo están? Primero que todo, muchísimas gracias por permitirme comentar lo que pasó. Y puntualmente, no sé si quieren que les cuente lo que pasó ayer, entonces. Claro que sí. ¿Qué fue lo que sucedió en ese atraco y ese video que vimos que se volvió viral? Perfecto, yo venía con mi asistente que acaba de recoger de la especialización en el Rosario y veníamos para una reunión en la zona G con todos mis asistentes de la oficina, que teníamos una reunión de nuestra oficina aquí y de gente de Miami también. Y llegamos a las 72, yo estaba como siempre sin ningún problema en mi convertible sin techo, y dos sujetos me abordaron por el lado del conductor y me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron, bueno, que no me haga matar y que les entregara puntualmente el reloj, los 2 celulares y una cadena. O sea, seguramente ya sabían a lo que iban, ¿no? Porque lo dijeron puntualmente. Luego de eso, yo sin ningún problema se los entregué y me dijeron que tenía que arrancar o si no me iban a matar. Entonces yo seguí en mi carro normal. Cuando ellos pasaron, quedaron por supuesto detrás del carro, pasaron, y cuando estaban ya frente al carro, ellos dispararon. Entonces, para evitar que me siguieran disparando, pues los arrollé con mi vehículo. Después de eso, pues ya me estalló el airbag en la cara, llegó la policía, que fue una acción excelente de la policía porque llegó en cuestión de un minuto y ellos le dieron la captura de las personas y ellos también recuperaron los elementos que me hurtaron. Algunos dirán que eso fue una especie de justicia por mano propia, pero usted lo hizo en defensa propia porque le estaban disparando. Además se ve, es que en el video que él mismo divulga, el video, ahí él se alcanza a ver cómo le hacen tiros con revólver, Ángelo. Correcto, digamos que hay una cosa sobre la justicia por propia mano. Yo no creo mucho en la justicia por propia mano. Lo que yo creo es que la ley 599 del 2000, que es nuestro estatuto penal, en su artículo 32 contempla la legítima defensa y contempla cuáles son las causales. Y digamos que ya solamente con el hecho del ataque inminente que me estaban haciendo sobre ponerme un revólver en la cabeza, ya con eso daba para que si yo hubiera tenido un arma, dispararles. Si los hubiera arrollado en ese momento, arrollarlos. Pero realmente mi patrimonio económico pues lo podía recuperar sin ningún inconveniente. El punto ahí era mi vida. Porque el patrimonio, al otro día yo salí en otro BMW y con otro reloj más costoso que ese. Pero la vida era lo que no se puede recuperar. Entonces cuando ellos empezaron a disparar, para evitar los disparos, en ese momento decidí arrollarlos. Ese es un tema ahí no tanto de justicia por propia mano, sino de legítima defensa y de una excelente acción de la Policía Nacional que los capturó. Ángelo Schiavenato, gracias por estos minutos con RCN Mundo, mucha suerte y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Lo material, como usted dice, se recupera. Así es, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por la invitación. 6:57 y saludamos a Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá. Doctor Gómez, bienvenido a RCN Mundo, buen día.
Muy buenos días para todos ustedes y gracias por la invitación. Doctor Gómez, ¿cómo está Bogotá en el tema de las instituciones educativas, los jardines, las escuelas, los colegios, las universidades que desde hoy ya no van a exigir ese tapabocas? ¿Cómo está la ciudad frente al reto que empieza el día de hoy? Bueno, pues las noticias son buenas, sin lugar a dudas, y además son muy simbólicas. Las personitas menores, aquellas que tienen menos de 12 años, entre 3 y 12 años, que es el grupo educativo que está, como usted bien lo dice, en jardines infantiles, en guarderías, pero también en todo el grupo de colegios, tanto privados como públicos de la ciudad de Bogotá, tiene un nivel de vacunación contra el COVID-19 con Sinovac, que es la dosis que se les puede aplicar en primera dosis del orden del 74-75% y en segunda dosis del orden del 52%. Estos niveles son los que nos permiten tomar la decisión de la mano del Gobierno Nacional de que en el día de hoy no se haga obligatorio el uso del tapabocas en los espacios educativos. Dicho esto, que es una gran noticia, porque las niñas y los niños, al no tener tapabocas ahora en sus espacios educativos, van a mejorar en sus procesos de formación, en lectoescritura, pero también pues porque se van a poder ver las caras, ¿no? O sea, y esto tiene un valor enorme en el momento de la convivencia y la socialización. Digo que, no obstante esta decisión, también es bueno recalcar que estamos en este instante en un momento de pico respiratorio que no tiene nada que ver con COVID, pero es un pico respiratorio que los padres y madres y cuidadores no me dejarán mentir, está afectando de manera importante a la población pediátrica. Eso lo vemos en los servicios de urgencia de los distintos hospitales y clínicas, eso lo vemos también en servicios de unidad de cuidados intensivos pediátrica. De modo que, si bien llega la buena noticia de que el tapabocas no es obligatorio su uso en los espacios educativos por los niveles de vacunación contra el COVID, también lo es que el momento actual es de pico respiratorio y nos tenemos que cuidar. Secretario, ¿cómo va también la vacunación? Porque decía el Gobierno Nacional hace unos días que 6 millones de colombianos faltan por vacunar. En Bogotá, ¿cómo va la situación? Es el llamado a los que no han querido vacunarse. En Bogotá la situación es mucho mejor, digamos, comparativamente. Hemos tenido un proceso de vacunación de las personas adultas en el que nos ha ido muy bien. Hoy imagínense que en Bogotá ya hemos aplicado más de 16.200.000 dosis de vacuna contra el COVID. 16.200.000. Ahora estas están distribuidas de diferente manera. En personas mayores de 12 años hemos aplicado 6.597.000 dosis. Primeras dosis, 6.597.000. Segundas, 5.894.000, lo que nos permite hablar de unos niveles de cobertura útiles ya para la población adulta. Ahora estamos avanzando mucho en refuerzos. Ya llevamos 2.595.000 primeros refuerzos y, como ustedes lo reportaban desde la semana pasada, las personas mayores de 50 años ya se pueden poner un segundo refuerzo y de esas hemos aplicado de la semana pasada 25.000 dosis. Entonces vamos muy bien, en la población adulta vamos muy bien, en la población pediátrica, en niñas y niños entre los 3 y los 12 años, todavía nos toca hacer un esfuerzo y por eso recurrimos tanto a la buena voluntad y colaboración de las madres, padres y cuidadores para que se acerquen con los niños para que los podamos vacunar. Si no se acercan con ellos, deberían enviar una autorización que desde los colegios, por lo menos desde los colegios públicos lo estamos haciendo, la mandamos a las casas para que nos firmen el consentimiento, porque este es un biológico que al aplicársele pues a un menor de edad se requiere la autorización del cuidador. En eso tenemos que seguir avanzando. Secretario, la conclusión ahí en esa última frase, me quedo con eso, el esfuerzo que hay que hacer para vacunar a niños entre 3 y 12 años y que los padres los acompañen o envíen la respectiva autorización. Muchas gracias, secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, por estos minutos en RCN Mundo. Ustedes siempre muy generosos con sus espacios. Un abrazo grande. Cada mañana nos escuchamos y conectamos en RCN Mundo. RCN se identifica con la tranquilidad. Mi vida, ¿y esa carita? ¿El malestar de tu chiqui no es tan chiqui? Consulta con un pediatra particular donde estés a través de doctoraquí.com, sin contratos, sin filas y sin trámites. Agenda una cita desde 73,000 pesos.
Esta es RCN. Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. 7:03 a.m. en RCN Mundo, las noticias de la hora. La guerrilla del ELN anunció que está dispuesta a reanudar los diálogos con el gobierno que resulte electo en las próximas elecciones en Colombia. A través de un comunicado, el ELN también anunció un cese unilateral del fuego a partir de las 0 horas del 25 de mayo y hasta las 24 horas del próximo 3 de junio. El consejero presidencial para los derechos humanos, Jefferson Mena, aseguró que el país tendrá el apoyo de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan votar. En diálogo con RCN Mundo, el funcionario explicó que el ELN lo que tiene que hacer es dejar de infringir las normas del derecho internacional humanitario. Tembló en Santander. El Servicio Geológico reportó un movimiento de magnitud 4.3 en la escala de Richter en el municipio de Los Santos. A partir de hoy se retira el uso de tapabocas obligatorio en lugares cerrados de instituciones educativas de todo el país. En noticias internacionales, el Kremlin dijo hoy que una adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN como reacción a la ofensiva rusa en Ucrania no mejorará la seguridad en Europa. Entre tanto, Ucrania anunció que sus fuerzas recuperaron el control de una parte de la frontera con Rusia en la región de Kharkov 3 meses después de los ataques. Una persona murió y 4 resultaron heridas en un tiroteo en una iglesia cerca de Los Ángeles, en Estados Unidos, luego de que un hombre matara a 10 personas en Nueva York. Regresamos a las noticias de Colombia y les contamos que con panfleto las Águilas Negras amenazaron al alcalde encargado de Medellín, a Fico Gutiérrez, y a otros integrantes del equipo por Colombia. Desde Cartagena, Fico Gutiérrez dijo que no le tiene miedo a las amenazas de las Águilas Negras. Investigan el asesinato de los líderes sociales Alexander Espinosa y Didimo Hernán Rojas en el Valle, al igual que el de Edgar Quintero en Santander de Quilichao en el Cauca. Una recompensa de 30 millones de pesos ofrecen por información sobre los autores de la masacre de 3 jóvenes en Buga, en Valle del Cauca, este fin de semana. Identificaron las autoridades a los autores del hurto de 15 computadores de la Secretaría de Hacienda de Medellín. Estas personas tienen orden de captura previa por hurto. Un niño de 4 años murió al caerle una roca en Don Matías, Antioquia. El menor de edad dormía con su padre cuando del techo de su vivienda le cayó una pesada piedra. Al menos 15 días podría tardar el cierre de la vía panamericana en el departamento de Nariño tras un deslizamiento que destruyó un puente a la altura del municipio de Chachagüí. Avanzan las investigaciones para esclarecer el feminicidio de una niña de 5 años en La Plata, Huila. El principal sospechoso es el excompañero de la madre de la menor. Y hay polémica en Cartagena por la realización del Congreso de la Industria de Cine para Adultos que se llevará a cabo el próximo mes de junio en esa ciudad. Son las 7:05 a.m, estamos en RCN Mundo. En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, @RCNRadio. ¿Quiere asegurar a su mascota por si les hizo daño el chocolate del domingo? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde el app Davivienda proteja a su mascota si se enferma, accidenta o si causa daños a un tercero. Este y otros seguros en Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Seguro comercializado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la red del Banco Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todas las emociones de la Copa Libertadores están en RCN Radio. Gracias a... Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega, una causa país. Codere, la casa de apuestas más bacana del mundo. En el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 7:06 a.m. A partir de hoy, todas las municipios, todas las ciudades que tengan avance del 70% en la población vacunada con primera dosis y 40% con el refuerzo, van a permitir que en esas ciudades los jardines infantiles, las escuelas, los colegios, las universidades puedan ir, las personas que están ahí, los niños, los adolescentes que están ahí, sin el tapabocas. Saludamos a Gerson Vermont, director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud. Doctor Vermont, gracias por estar en RCN Mundo. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todo Colombia que nos escucha. Usted nos corrige si tenemos mal la cifra. 331 municipios de todo el país empezarán con esta medida el día de hoy. ¿Cuáles son las ciudades capitales, las grandes que tenemos dentro de esos 331 municipios?
Efectivamente son 331 municipios que en todo Colombia han cumplido la medida del 70% de su población con esquemas completos y un 40% de la población con refuerzo. En este momento tenemos 13 ciudades capitales que pueden aplicar la medida, que son Tunja, Armenia, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, San Andrés, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Popayán. El resto de ciudades hay unas muy cerca como Yopal, Puerto Carreño, que tienen que seguir trabajando en la vacunación de su población general para poder llegar a esta medida. Eso quería insistir en esa información. ¿Cuáles son esas ciudades que están rezagadas en el tema de la vacunación, del refuerzo y que no pueden acogerse a la medida? ¿Cuál es el jaloncito de orejas para esas ciudades que todavía no cumplen con esas cuotas? Bueno, ahí en cuanto a ciudades capitales sí es un llamado de atención a sus autoridades. Cuando uno habla de los territorios y los departamentos, uno entiende que hay territorios muy dispersos, que entendemos el por qué todavía no han encontrado esas cifras o no han alcanzado esas cifras por la dispersión, los problemas sociales y todo. Pero las ciudades capitales, que sí son los cascos urbanos, donde la población está concentrada en su gran mayoría, la verdad hoy no deberíamos tener excusa para poder haber llegado a estos territorios. Por eso un llamado a Quibdó, a Mitú, a San José del Guaviare, a Florencia, en sus capitales, Villavicencio, una ciudad muy importante que aún todavía no logra estas cifras, Arauca, Mocoa, Valledupar, un pequeño esfuerzo y lo logra, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Riohacha y Cúcuta todavía les falta un poquito para llegar a ese 40%. Muchas de estas ciudades ya han llegado al 70% de su población con esquemas completos, pero se nos frenaron en los refuerzos. Un pequeño esfuerzo y lo logran. Doctor Bermón, resulta paradójico que se adopten estas medidas en medio de una intensa ola invernal que azota gran parte del territorio colombiano, lo cual suele ocasionar frecuentemente, y eso ya es historia y es tradición, también enfermedades de tipo respiratorio. ¿Ese elemento se ha evaluado en el momento en que se toman estas medidas de, por decirlo así, de liberación o de levantamiento de restricciones? Usted mismo lo ha dicho, estos picos respiratorios son históricos. Esto efectivamente lo hemos vivido 2 veces al año, que tenemos picos respiratorios, especialmente en nuestros niños y en nuestros adultos mayores, pero recuerde que estamos ante una pandemia por un virus específico como es el COVID, y las cifras y los indicadores en contagio, hospitalización y muerte por COVID, pues ha superado varios periodos epidemiológicos que nos permiten tomar estas medidas. El gran avance que hemos tenido en el Plan Nacional de Vacunación nos permite con seguridad tomar estas medidas. El tema de los niños, lo aplazamos un periodo epidemiológico adicional para mirar la consistencia de los datos, y efectivamente los datos nos daban la tranquilidad. Pero no podemos seguir enfocados solo por el pico respiratorio a tomar una medida que también debemos reconocer tiene dificultades en el aprendizaje, en el problema neurolingüístico de los niños, y también tenemos que reconocer efectivamente que hay otros procesos que tienen que avanzar. Así que la recomendación que estamos dando efectivamente hoy, que estamos en invierno con pico respiratorio, es que si usted tiene algún tipo de sintomatología y puede quedarse en casa, quédese en casa. Si es necesario salir, utilice el tapabocas de forma permanente para proteger a las demás personas. Si un niño tiene síntomas respiratorios y podrían no enviarlo a la institución educativa, evite en la medida de enviarlo a la institución educativa, o si no, uso de tapabocas de forma permanente si se tiene algún tipo de síntoma respiratorio. Doctor Bermón, hace días escuchábamos aquí el reporte del Ministerio de Salud que daba cuenta de 6 millones de personas que aún no se habían puesto ni la primera dosis en Colombia. ¿Ese reporte ha cambiado? ¿Se ha hecho algún esfuerzo por parte de los lugares, de los distintos lugares de los puestos de vacunación en todo el país para que baje esa cifra? Efectivamente, nosotros estamos hablando de población susceptible, que aunque vamos en un 83.1% de la población colombiana ya vacunada, también tenemos que mirar el pedacito que falta. Y en ese sentido, efectivamente, más de 6 millones de colombianos aún no se han acercado a aplicarse la primera dosis.
Como les manifestaba, hay sitios muy dispersos, hay población todavía que estamos llegando corregimiento por corregimiento, vereda por vereda, y ahí hay un gran operativo donde nos están ayudando, por supuesto, los territorios, la Fuerza Pública, la Cruz Roja, para llegar cada día. Hoy con el invierno se nos ha dado todavía más llegar a estos territorios, pero no paramos insistentemente en establecer estrategias para llegar a esos territorios. En las ciudades capitales, en los sitios más poblados, las cifras son muy alentadoras, son muy altos los porcentajes de vacunación, pero mucha de esta población, de estos 6 millones de colombianos que aún no se han aplicado la dosis, están entre los que definitivamente no se quieren vacunar y en los que efectivamente viven en sitios muy dispersos que aún no hemos llegado. Hace pocos minutos el secretario de Salud del Distrito de Bogotá, Alejandro Gómez, nos decía que hay un rezago y hay que hacer un mayor esfuerzo en la vacunación de niños entre 3 y 12 años. ¿Cómo está este tema a nivel nacional, la vacunación para los niños, ya que hoy empieza a regir esa medida en los colegios y escuelas del país? Parte de la decisión efectivamente de aplazar la medida en las instituciones educativas, que recibió críticas en algún momento, era precisamente dar también tiempo de que aumentaran las cifras de vacunación. Hoy el 75% de los niños de 3 a 11 años tienen su primera dosis, pero debemos reconocer solo el 43.2% de los niños tienen su esquema completo. En las ciudades capitales estas cifras mejoran. Donde hay mayor población, estas cifras pueden estar por encima del 50%. Pero en el resto del país, en total, solo el 43.2% tiene su esquema completo. Y aquí un llamado a los padres de familia. Los indicadores son buenos, las cifras son buenas. Los índices de contagio, de hospitalización y de muerte son muy buenas en cuanto al COVID, pero eso no nos puede distraer, eso no nos puede dar confianza plena para decir que la responsabilidad de vacunar a los niños, que está en cabeza de los padres de familia hoy con mayor razón, no nos debe desconcentrar. Hay que vacunar a los niños para llegar a unos altos niveles de protección, como lo hemos siempre logrado en los programas permanentes. Siempre nuestros niños están en más de un 95% de cobertura de vacunación en las otras enfermedades que protegemos, la polio, el sarampión, etcétera. El COVID no es diferente y necesitamos subir estas cifras, y hoy más que nunca es responsabilidad de los padres de familia entender que deben vacunar a sus niños para garantizar esa burbuja de protección en las instituciones educativas. 7:14 de la mañana, pues le agradecemos a Gerson Bermón, director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, por estos minutos con RCN Mundo. Gracias. Gracias, Carla. Gracias a todos. Y a las 7:14 lanzamos nuestro tema del día. Abrimos la línea de WhatsApp de RCN Mundo para que usted nos envíe una nota de voz, un mensaje con este tema. Nos va a compartir en este WhatsApp, en el 313-422-3933, si enviaría a sus hijos a los jardines infantiles, a las escuelas, a los colegios y a las universidades con tapabocas o sin tapabocas. Esto le estamos preguntando hoy a los oyentes de RCN Mundo. 313-422-3933. Los niños, los adolescentes, en los jardines infantiles, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, con tapabocas o sin tapabocas. Y también los vamos a leer en redes sociales, en Twitter, @RCN Radio, con el numeral RCN Mundo, porque nuestro numeral es la gente. En la radio, en el celular o en su computadora. En RCN Mundo estamos conectados con usted. ¿Sientes que la excesiva carga de trámites administrativos te quita tiempo de tu jornada laboral? No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos ideal para atender todas las necesidades de tus colaboradores, desde el pago de nómina hasta su desarrollo profesional. Para más información, ingresa a buk.co. En la Feria Agro da Vivienda 2022, usted podrá hacer su proyecto realidad. Aquí encontrará financiación con tasas preferenciales, alianzas para adquirir maquinaria agrícola, aliados con descuentos especiales y mucho más. Conozca más en www.agrodavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día empieza con un café y la información que usted necesita. RCN Mundo, con todo el mundo.
7:16 de la mañana, y hasta ahora uno de los temas de los últimos minutos o de la última hora, pues fue ese anuncio del ELN en un comunicado oficial en su página, donde decretó un cese al fuego unilateral de cara a esa jornada de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Jesús. Así es, Carla. En las últimas horas, el ELN, a través de la página elnvoces.net, en un comunicado que está firmado el día 15 de mayo, pero que se divulgó en la madrugada de hoy 16, ha dicho que decreta un cese al fuego unilateral a partir de las 00 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio. Dice el ELN, para quienes desean votar lo hagan en tranquilidad. Y otro aspecto fundamental de este comunicado es que ha dicho que está dispuesto a reanudar los diálogos con el gobierno del presidente que resulte electo en las próximas jornadas electorales. Jesús, y tuvimos hace pocos minutos la primera reacción de un integrante del gobierno del presidente Iván Duque, y es Jefferson Mena, el alto consejero para los derechos humanos. Le preguntamos sobre este anuncio del ELN, de la guerrilla del ELN, y aseguró pues que son las autoridades y la fuerza pública los encargados de mantener la seguridad de cara a esa jornada de elecciones, y también que el ELN debe comprometerse más bien a no seguir incumpliendo esas líneas rojas de las que ha hablado el gobierno nacional siempre, a dejar el secuestro, a no atacar más a la población, etcétera. Escuchamos lo que dijo Jefferson Mena, alto consejero de Derechos Humanos. El ELN lo que tiene que hacer es dejar de infringir las normas de los derechos humanos que rigen a los colombianos. Lo que tiene que dejar de infringir son las normas del VIH a los cuales Colombia se ha suscrito. Lo que tienen es que dejar que los colombianos podamos vivir en paz, dejando de lado toda acción terrorista, dejando de lado su accionar delincuencial y permitiendo que la justicia lo juzgue por todos los delitos que han cometido. Eso es lo que tiene que hacer el ELN, pero bueno, eso es tema del señor presidente de la República, y lo que tenemos que aquí garantizar es que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto como siempre se ha hecho en nuestro país. Y a las 7:19, ¿cómo ven? Buenos días a todos ya nuestros panelistas, a todos nuestros compañeros. Carla, ya estamos todos completos, y este fue un anuncio que se dio en horas de la madrugada, aunque el comunicado del ELN, de esta página Voces de ellos, tiene fecha del 15, fue publicado en la madrugada. ¿Cómo ven ustedes este anuncio a 14 días de esa primera vuelta presidencial? Carla, como todo lo del ELN, para decir la verdad, son unos manipuladores, abusan de este tema de decir aquí paramos la violencia por un ratico, pero después la reactivamos. Yo francamente creo que es muy difícil creerle algo al ELN con su historial. Obviamente que son las autoridades del Estado quienes tienen la responsabilidad de controlar la seguridad en estas zonas, y si el ELN tuviera verdadera voluntad de paz,